Buenas tardes. Vamos a iniciar hoy la última etapa ya de los comentarios de este libro que vengo haciendo desde tiempo atrás, Libertad o tiranía. Como dije el último día, el libro está terminado ya, lo acabé en el último vídeo porque se llegó a lo que yo consideraba que era el final de la historia que yo quería narrar, que es cuando Hitler ya en el año 1940 llega a su máximo apogeo, conquistando prácticamente Francia, se planta a las puertas del Canal de la Mancha a punto de caer sobre Inglaterra, y cuando Churchill, que comienza el libro siendo el número 2 del gobierno, ministro de Hacienda, y luego cae, por así decir, políticamente, y pasa esa larga travesía del desierto de 10 años siendo simplemente diputado de a pie, y llega por fin a primer ministro. Bien, ahí se terminó el libro, lo comentamos el día pasado, son los dos personajes que se enfrentaron en la historia, con el resultado que todos conocemos, y yo ahí tipo he terminado el libro, pero dije también que quería complementar algunas cuestiones más que ya no tenían referencia directa con la biografía de Churchill o de Hitler, sino que yo las había puesto en la novela dentro de la libertad que todo autor tiene para hacer lo que quiera con sus escritos, pero las había puesto porque me parecían cosas objetivamente interesantes, o que por lo menos a mí me gustaban y quería comentarlas. Una de ellas es la que he comentado ya en parte algunos días pasados, que es esa historia de esas dos sobrinas de Churchill, Unity y Diana, que eran sobrinas de Churchill, como digo, y terminaron haciéndose íntimas amigas de Hitler. Bueno, lo dejamos a mitad camino porque había comentado algunas cosas de ella, fundamentalmente de Diana, que era la más interesante de las dos, y quería empalmar con lo que habíamos visto y terminar también con esa historia que remata otra de las historias incrustadas en la historia general, pero que a mí me ha parecido interesante porque además es histórica, como digo, y además refleja la psicología y las acciones de dos personajes que, sin perjuicio del juicio moral que se pueda tener sobre ellos, son novelescamente interesantes. Pues bien, dejamos al matrimonio Mosley, recientemente constituido como matrimonio Mosley, cuando Diana se casó con Mosley, si recuerdan ustedes, ya en el año 1936, en casa de Goebbels. Justamente se casaron en Alemania porque querían hacer una boda discreta y además en silencio, sin que se enterase nadie. Y el único país que les garantizaba el silencio absoluto por la autoridad de Hitler era Alemania. Pues bien, se casaron en casa de Goebbels, tuvieron allí una cena y una comida y volvieron a su vida otra vez a Inglaterra. Pero después de la boda, ya siendo matrimonio todavía, matrimonio oculto, porque no lo dieron a conocer, querían mantenerlo en secreto por los problemas que tenía él y los problemas que tenía también ella, aunque eran mucho mayores los de él. Pero bien, una vez matrimonio ya, Diana volvió repetidas veces a verse con Hitler en Berlín, fundamentalmente por asuntos monetarios. Es decir, el movimiento de su marido, el movimiento de los fascistas británicos de Mosley, no andaba bien, estaba escaso de dinero y Diana se atrevió a pedirle a Hitler ayuda de esa financiación. Hitler se la dio en cantidad mucho menor de lo que pedía, pero se la dio. Pero había también otra razón profunda por la que le quería pedir dinero, y es porque ante esa situación económica que tenía el movimiento, que le empezó a costar dinero a la fortuna personal de Mosley, y para que eso no fuera así, concibieron un negocio que era el siguiente. Habida cuenta del monopolio de la BBC en Gran Bretaña y de que la BBC por principio no tenía anuncios y estaba empezando a comenzar la industria de los anuncios, concibieron la idea de fundar una emisora en la costa occidental alemana, de forma que llegase a cubrir todo el sur y todo el este de Inglaterra y tener, por así decir, un mercado monopolístico en materia de anuncios por radio, que entonces estaban empezando a poner muy de moda. Les parecía que era un negocio redondo y ciertamente los planteamientos así lo parecían, porque era tener un monopolio sobre algo que era realmente nuevo y que podía llenar las arcas de Mosley y de la familia, incluso del partido. Pues bien, todo esto naturalmente pasaba porque estuviera de acuerdo a Alemania y permitiera que en su zona y en su territorio se pusiera una estación de radio para cubrir la parte esa sur y este de Inglaterra. Lo habló muchas veces Diana con Hitler. Al principio Hitler no le hizo caso, no entraba en esas minucias. Hitler le gustaba estar con Diana porque era una persona que le atraía mucho, se encontraba muy bien con ella. A Diana también le encantaba estar con Hitler porque, aunque no tenía por él ninguna atracción sexual, sí tenía una profunda atracción al sentirse junto a una de las personas más poderosas del mundo en aquel momento.
y eso la satisfacía plenamente. Bueno, fruto de esa mutua satisfacción tuvieron muchos encuentros, viajó con frecuencia Diana a Berlín, cenó con él, se hospedaba en el Kaiserhof, el hotel desaparecido con la guerra, que se encontraba justo enfrente a la Cancillería, y pasaba enormes veladas con él. Y en esas veladas aprovechaba para hablarle de este asunto. Al principio Hitler no quiso entrar, porque además sabía Hitler que estaban en contra de ese asunto fundamentalmente Goebbels, que es de quien dependían las frecuencias de radio, y prácticamente todo el ejército. Tener una emisora alemana y de Inglaterra en territorio alemán iba en contra del principio de los nazis y no le hacían caso. Pero Diana era muy perseverante y tanto perseveró hasta el punto de que un día pilló a Hitler de muy buen grado y Hitler se lo concedió. Con lo cual se llegó a firmar un acuerdo que se firmó en París, en virtud del cual se creó esa sociedad que tenía el 55% de capital alemán y el 45% de capital británico. De forma que la financiación y la construcción, todo eso pasaba, era por así decir, de cargo de Alemania, y la parte de la programación, de los anuncios y de la publicidad iba por parte de Inglaterra. Bueno, estaban realmente satisfechos porque era un negocio, en principio parecía muy grande. La construcción estaba calculada para unos 14 meses, estaba firmado y dio la coincidencia de que coincidió con el principio de la guerra y se estropeó el negocio, porque prácticamente cuando empezaba la emisora comenzó la guerra. Pero bueno, lo que sí es cierto es que ese año 1938 estaba firmado y era un buen acuerdo. Posteriormente, la relación que esas mujeres, tanto Unity y Diana, tuvieron con Hitler continuó igual. Eran invitadas a muchas reuniones. En el año 39 estuvieron también invitadas, como lo habían sido años anteriores, a los festivales de Bayreuth. Y ese año ya 39 se produjo una situación curiosa que yo comento con algún detalle en la novela, porque me pareció muy determinante de lo que luego pasaría. Y es que después del festival de Bayreuth, donde comieron y cenaron con Hitler y con las demás personalidades todos los días, el último día del festival, Hitler se reunió a solas con Unity y con Diana, y después de hablarle de muchas cosas, al final les dijo que la guerra estaba próxima, que Inglaterra estaba empeñada en la guerra, echó las culpas a Inglaterra, y que él no podía hacer más para evitarla y que habría guerra necesariamente, hasta el punto que les dijo realmente y les recomendó que no volviesen a Alemania por su propia seguridad. Se quedaron enormemente tristes las dos, hechas polvo. Unity no quería aceptar que iba a haber guerra, Diana vio que todo el mundo suyo se le caía y volvieron a su país, pero Unity no marchó, se quedó en Alemania. Sin embargo, Diana sí marchó, entre otras cosas porque estaba ya embarazada otra vez de Mosley, el segundo embarazo que tenía con Mosley, y se marchó a Inglaterra para no volver nunca más. Ahí se termina una parte importante. Estábamos en el año 1939 y el 3 de septiembre de ese año estalló la guerra. Cuando estalló la guerra, Unity, que no se había marchado a Gran Bretaña, que seguía allí porque no quería marcharse de Alemania, ante esa tremenda situación en que se encontraba, un día, el mismo día 3, con una pistola que le había regalado en tiempos Hitler, se fue al jardín británico, al jardín de los ingleses de Múnich, y se pegó un tiro en la cabeza. Con tan mala fortuna de que no se mató, quedó muy maltrecha, pero no se mató. La tuvieron que hospitalizar deprisa y corriendo, y bueno, al cabo de unos días, enterado Hitler, cuando empezó a hablar, porque al principio no podía hablar, fue a verla y le dijo que tenía que marcharse y que lo que ella quisiera, que o se quería quedar en Alemania o marcharse, y entonces sí, Unity ya dijo que se quería marchar, y entonces Hitler arregló las cosas para que la llevasen a Suiza, y en Suiza la recogía su familia. Y ahí acaba la historia que yo cuento de Unity. Diana estaba en Inglaterra, dio a luz a su segundo hijo, pero había estallado la guerra. Además, en esos momentos Churchill, como comentábamos, había ascendido a primer ministro, y dentro de las medidas que tomó Churchill fue tomar todo tipo de precauciones con los fascistas británicos y con todo lo que podía tener relación con los regímenes con los que estaban en guerra, y encarcelaron a Oswald Mosley. Le encarcelaron sin previo aviso, no había ningún abogado que le quisiera defender, tuvo al final que encontrar Diana un abogado de prisa y corriendo que estaba dispuesto, porque nadie estaba dispuesto a defender a Mosley, y le encarcelaron. Y lo que es más grande, un mes y pico después de ser Churchill primer ministro, encarcelaron también a Diana. El encarcelamiento de Diana yo lo cuento con algún detenimiento en la novela porque es una situación realmente interesante. Fue encarcelada cuando tenía un niño de solamente 10 u 11 semanas.
la metieron en una cárcel sucia, pequeña, estaba llena de miedo por contagiarse, porque las lactantes es muy peligrosa la suciedad, y además cuando entró en la cárcel estaba rodeada de fascistas, de mujeres de militantes fascistas que habían sido también encarceladas, que además se reían de ella y la humillaban hasta el punto que la guardesa de la cárcel la humillaba todos los días haciéndole fregar los suelos de forma ostensible para que todo el mundo viera que estaban humillando a la que se consideraba, según la prensa, como la mujer ideal de los nazis. Bien, al cabo de unos días, las propias compañeras de celda, que también eran muchas de ellas mujeres de fascistas británicos, empezaron a tener una cierta conmiseración de ella, entre otras cosas porque estaba había tenido un niño hacía unos 10 o 11 semanas, y por otra parte por la propia personalidad de ella, que al fin y al cabo era la mujer de su jefe. Y entonces empezaron a hacerle consejos, algunos de ellos muy interesantes, y le dijeron que, dado que su tío era el primer ministro, que le pidiera clemencia, que se lo daría. Al principio Diana no lo quería hacer, porque no quería rebajarse a pedir a su tío nada, pero al final tan presionada por sus acompañantes de la cárcel, terminó por escribir una carta a su tío, donde le pedía clemencia para ella y para su marido. Bien, y la novela que yo he escrito termina con esa carta. Esa carta, estando Churchill un día en su despacho, le pasaron las cartas y vio que una carta manuscrita que ponía de remite Diana Mitford, estaba escrito con una letra casi muy deprisa y corriendo, que era la carta de su sobrina. Bien, Churchill la leyó detenidamente, la volvió a leer retenidamente, como hacía todo, se levantó del asiento, la dejó sobre la mesa, empezó a pasear por su despacho pensando qué hacer, y al cabo de un tiempo se volvió a sentar, la volvió a leer y después la rompió en trocitos muy pequeños y los tiró a la papelera. Y termino yo la cena haciendo que Churchill mira los trocitos en la papelera, pero ahí estaba Diana, permaneció en la cárcel. Bueno, pues esto es lo que quería comentar, de terminar con la historia de este matrimonio, que me ha parecido muy interesante. Y sin perjuicio de esta historia, en los días próximos comentaremos también otras cosas que ya no tienen que ver con el diálogo entre Churchill y Hitler, pero que también me parecen interesantes como complemento de esa voluntad personal de meterlas en la novela. Y hasta entonces, muchas gracias y buenas tardes.